Hijos encantadores, vamos a continuar con estudios sociales en las páginas 134 y 135. Veamos. Responda a las preguntas a partir de las imágenes. Estamos hablando de clases sociales en la colonia. Ok, ¿qué son las clases sociales, hijos? Recordemos que las sociedades están formadas por diferentes grupos sociales. Algunos grupos sociales tienen más privilegios que otros. Por ejemplo, en la colonia, los españoles, recordemos que tenían el poder económico, político y social. Entonces ellos conformaban una clase social con muchos privilegios. Existían los indígenas que no tenían privilegios. Existían las personas afrodescendientes que tenían menos privilegios todavía porque eran esclavos. Entonces, a eso se refiere las clases sociales. Son los grupos sociales que forman nuestra sociedad o la formaron en el tiempo de la colonia. Y vamos a ver las diferencias y todo lo que se daba entre las diferentes clases sociales o grupos sociales. ¿Cuál personaje de la época colonial de ellos dos cree usted que tenía mejores condiciones según la vestimenta, chicos? ¿A o B? Esto es una B. Tipo es A, ¿verdad? Porque este pobre muchacho se ve que trabajaba demasiado. Entonces vamos a poner un check acá en la B. No, perdón, en A, es que es las que tenían mejores condiciones. No, por Dios. El pobre, pues yo no digo que tuviera malas condiciones, pero ¿quién tiene mejores condiciones? Probablemente la señora española, ¿verdad? Entonces más bien el cheque es en la A, hijos. Qué susto. Ok, ¿cuál de las imágenes considera que representa a los españoles? Sería otra vez la A, ¿verdad? Porque es la señora con un vestido súper elegante y todo. Entonces chequen A. ¿Cuál cree que era el oficio del personaje de la imagen B? ¿Ustedes creen que era un sacerdote o un agricultor? Un agricultor, ¿verdad? No un sacerdote. Entonces vamos a poner el check en el agricultor. ¿Cómo se imagina la vida de las mujeres como la de la ilustración A durante la colonia? ¿Cómo imaginamos a las mujeres como la de la ilustración A? Ok, ella tiene cara de ser española. Porque era muy diferente la vida de una española a la vida de una indígena o de una esclava afrodescendiente. Entonces, la vida de las mujeres españolas probablemente, ¿verdad? Giraban en torno a su esposo, sus hijos, ¿verdad? Probablemente eran amas de casa. Me imagino que asistían a la iglesia y se dedicaban a atender a la familia. Recordemos que en ese tiempo las mujeres pues no estudiaban tampoco, entonces al no estudiar pues tampoco iban a tener acceso a trabajar y además no era visto tampoco bien visto que las mujeres trabajaran. Tenían que estar en la casa atendiendo a sus hijos y a su esposo. Entonces probablemente esa era la vida de esas pobres señoras. ¿Qué sabemos acerca de la esclavitud en la actualidad? Bueno, las personas siguen siendo esclavas, ¿verdad? No tal vez como antes, pero ahora existe la trata de personas, que es muy triste. ¿Qué significa? Que a las personas las llevan en contra de su voluntad a realizar labores que no desean hacer, ¿verdad? Probablemente sufran maltrato, abusos y está obviamente al margen de la ley, porque la esclavitud no es permitida, hijos, pero existe trata de personas, ¿verdad? Es ilegal, obviamente, pero existe. De hecho, hay anuncios en la televisión, ¿verdad? De un muchacho que dice que no ha vuelto a ver a la familia, que se lo llevaron y que tiene que hacer cosas que no quiere hacer, o también una muchacha. Entonces, las personas no deben ser esclavas en este momento y además es ilegal, ¿verdad? Ok, vamos a hablar de la diferenciación de clases.
Existe esta palabra fea que utilizaban antes que se llamaban castas. Las castas eran grupos que forman una clase especial y tienden a permanecer separados de los demás por su origen étnico, también por la religión o por otro aspecto. Sobre todo en tiempos de la colonia, en hace mucho tiempo, ¿verdad? Pasaba esto. O en países con menos desarrollo social o menos desarrollo humano, como en algunos países de África, ¿verdad? Que todavía existe este sistema de castas, que según la tribu, la etnia donde la persona provenga, pues tiene mayor o menor valor en la sociedad, pero ese es otro tipo de sociedad. Durante el periodo de la conquista, recordemos, la conquista estuvo antes de la colonia, ¿verdad? La mayor parte de los extranjeros que llegaron a nuestro territorio eran hombres. Recordemos que venían unos con Cristóbal Colón, ya luego vinieron con otros, como con aquel señor que descubrió el océano, Vasco Núñez de Balboa, el océano Pacífico, etc. Eran hombres, venían en barcos, ¿verdad? Eran marineros. Y eso les resultó difícil casarse con mujeres de su mismo grupo étnico, porque no había mujeres españolas que viajaran mucho. Entonces se originó la unión entre españoles y mujeres indígenas. Poco a poco, los negros o afrodescendientes se incorporaron también a este proceso. Recordemos que los negros los traían y los vendían como esclavos. Entonces los negros también llegaron a unirse con mujeres indígenas o incluso entre españoles y entonces se dio el mestizaje, que es lo que nos dio como producto a nosotros. Ok, en la colonia se estableció la diferenciación social basada en el origen étnico de los individuos. Recordemos que era una sociedad con muy poco desarrollo humano, entonces casi no habían derechos. Ahí los españoles llegaron y ellos se creían los superiores de todo el mundo y entonces maltrataron a los demás. Los españoles asumieron una posición superior con respecto a los demás grupos, seguidos de sus hijos nacidos en territorio americano. Imagínense que en ese tiempo tenía más valor un español que había nacido en España que un hijo de ese español, aunque estuviera casado con una española, pero que naciera en América. O sea, por el hecho de nacer aquí tenía menos valor que el español que había nacido allá. O sea, eran cosas rarísimas, pero bueno, existía. Luego estaban los indígenas y los afrodescendientes ocupaban el nivel más bajo en la sociedad colonial. Recordemos que ellos eran esclavos. Con el tiempo y como consecuencia del mestizaje, el mestizaje es este proceso de unión entre varios grupos étnicos, surgieron nuevos grupos sociales que modificaron la organización colonial. O sea, no nos quedamos en españoles, indígenas y negros, o afrodescendientes, que es lo mismo. No se quedó ahí, sino que a la hora de que hubo mestizaje, qué sé yo, entre españoles e indígenas, entre indígenas y afrodescendientes, o entre afrodescendientes o europeos, se dieron otros grupos sociales, empezaron a surgir. Y se estableció un sistema de castas, que son estas cosas feas, basados en el origen étnico y además en el color de la piel de los habitantes. Oigan, qué feo. Entonces, acá está la jerarquía de la sociedad colonial y esto es una pintura que hizo este señor Luis de Mena en el siglo XVIII. O sea, es una representación de que las personas de piel blanca y que probablemente eran europeos estaban hasta más cerca de Dios, ¿verdad? Según ellos. Y luego seguían las personas mestizas o que habían surgido como la mezcla, y los pobres eran los que estaban en las clases pues más bajas. Veamos, las personas podían ascender, escuchemos qué horror, podíamos escalar en esta jerarquía, podemos subir de varias formas. Uno era inscripción bautismal. El grupo social al que pertenecía una persona se indicaba en los libros de bautismo, o sea, lo bautizaban y decían de una vez si era negro, si era indio o si era español. Sin embargo, era posible convencer al sacerdote, ay no, qué horror, de registrar al recién nacido en otra categoría, si el color de la piel lo permitía. O sea, si era un hijo de un español y un indígena,
probablemente, pero había salido blanquito, ¿verdad? No tal vez tan morenito, entonces lo podían poner como más europeo, bueno, criollo. O se contaba con el apoyo de un ciudadano de prestigio, entonces lo podían registrar en otra categoría. En la inscripción bautismal, bueno, era una práctica. Y también podían obtener una cédula de gracia, que es que una persona bajo la protección de alguien más poderoso podía comprar, vean qué horror, compraban a la corona una cédula de gracia en la que se borraba legalmente la sangre indígena o africana que la persona tuviera. Ay, no. Esto equivalía a comprar la condición de criollo. Bueno, esto es un tema muy complejo, ¿verdad? Se dio en ese tiempo porque era muy importante. Recordemos que los españoles maltrataron a los indios, entonces y todo el mundo solo quería ser español para no sufrir, porque los indios sufrían mucho y los negros peor. Entonces, bueno, eran prácticas y probablemente si había poder, ¿verdad? Dinero, la corona necesitaba dinero. Recordemos todo lo que ya estudiamos, ¿verdad? De que España necesitaba dinero, entonces podían comprar la condición de criollo. Recordemos que, bueno, no hemos visto lo que son criollos, esta discusión la vamos a continuar el día de mañana, está interesantísimo, pero vamos a ver qué son criollos y qué eran zambos y qué eran mulatos, que eran otros grupos sociales que surgieron a partir de los españoles, los indígenas y los afrodescendientes. Continuamos mañana con este tema tan interesante, hijos.